como quiera, los que no, la cuestión aquí es de los que no se pudieron conectar o algo, como quiera va a quedar grabado, y aunque no, es una clase, se puede decir que externa a la cuestión de la, de la universidad, como quiera la voy a subir a YouTube y les voy a compartir el link para los que no pudieron estar en ese momento. Pero como quiera manden su nombre. No hay ningún inconveniente, no nos afecta y no nos perjudica en nada. Profe, de hecho también estábamos comentando para lo del examen el domingo, comentábamos que si también lo podría aplicar el domingo, ya nada más sería cuestión de que nosotros nos pusiéramos de acuerdo a qué hora. Sí, claro que sí. Pero De hecho, la mayoría, bueno, estábamos proponiendo, todavía no terminan todos de contestar, pero Eduardo, creo que al parecer comentábamos que a las 8, pero como quiera se lo confirmamos en la semana. a las 8 de la noche. A las 8 de la noche, Elizabeth. Sí, era lo que estábamos proponiendo. Ok. Y de hecho, Pero ya como quiera en la semana, pues lo confirmamos. ok, perfecto. De hecho, lo más recomendable, porque pues, obviamente pues, ya el lunes trabajan, sería que fuera a esa hora, que fuera ya a las 8 9 de la noche del mismo domingo. ¿Por qué? Porque pues terminaban en las clases en la mañana y ya el mismo domingo ya más tarde, ya que estén más tranquilos o algo, pues ya pueden resolver el examen. No se los voy a complicar, chicos, realmente créanme, no lo voy a complicar en ese aspecto, nada más les voy a poner algunas preguntas, 10, 15 preguntas de lo que realmente hemos visto y de lo más importante. Y sí es importante que veamos ahorita el problema. ¿Por qué? Porque pues viene en el examen y deben de saber cómo se calculan las cosas, más que nada por eso. Pero como quiera estamos, como quiera cualquier comunicación, estamos por el grupo de WhatsApp, pues no hay inconveniente. O me mandan mensaje personal, por eso no hay ningún inconveniente. Aquí no es obligatorio, obviamente, aquí es el que quiera aprender. Ok, hace ratito estábamos viendo la cuestión de cómo calcular o cuáles son los cálculos de impuestos. Para el cálculo de impuestos, yo les voy a dar estas fórmulas. O sea, ustedes obviamente al momento, yo les voy a poner un ejercicio como el que ahorita les voy a presentar aquí abajo y ustedes van a tener que aplicar las fórmulas. En este caso tenemos la cuestión del TC, que es el tipo de cambio del colon, obviamente puede ser en pesos, en dólares, etcétera, etcétera. Tenemos el DAI también, tenemos un impuesto selectivo de consumo, viene la fórmula, tenemos la ley del 6946 y el impuesto sobre ventas también. Entonces simplemente les mencionaba anteriormente, aquí simplemente es de ir identificando los valores y en este caso ir sustituyendo. O sea, no hay ninguna complicación, es analizar más que nada cuáles son los valores que acreditan a cada uno de los porcentajes y ir sustituyendo conforme vayamos, conforme los datos que nos den los problemas. En este ejemplo tenemos un CIF. Si ustedes checan en este ejemplo, yo les voy a dar el CIF, les voy a dar el TC, el porcentaje de DAI, el porcentaje de SC, el porcentaje de la ley 6946 y el porcentaje del impuesto sobre venta. Tenemos las fórmulas correspondientes. Ok, en el CIF tenemos 100 pesos, tenemos 225 en el TC, en porcentaje de DAI tenemos el 5%, en el porcentaje de SC tenemos un 15%, en el porcentaje que se va a implementar en la ley 6946 es el 1%, y el porcentaje de IB, en este caso que es el impuesto de ventas, tenemos un 13%.
¿Cómo calculamos el DAI? La fórmula nos dice que para calcular el DAI, ¿sí? Es el CIF por el TT. Hay mucha interferencia de parte de, creo que es de Saraí. Profe, una pregunta Mándeme. sobre el de cómo hay, ¿eso ya varían o ya es el mismo valor de a todo lo que aplica? No, Para, varían. Yo se los voy a dar. Los valores yo se los voy a dar. es como porque sí les he visto el tipo de aranceles, porque vienen por ejemplo, se basan en el artículo, si es animales, bajan en el buque, si es animales, los de la aduana les piden un pedimento, ahí mismo vienen el pedimento sobre cobre de impuestos, eso se lo pasan a los de la aduana, evitan el impuesto. Porque si es animal vaca, le cobran por cabeza y ya les suben el valor de lo que viene en el código y el porcentaje del impuesto, porque verían tipo de raza, peso, tipo de cabeza, o tipo de aves, o tipo, por ejemplo, marcas de vehículos, por modelos y años. Y estos son los que se cobran cada uno de esos tipos de impuestos. Sí, de hecho es correcto, o sea, va a variar dependiendo, el impuesto ya está establecido dependiendo del producto, en este caso, la mercancía, obviamente que se esté importando, obviamente pues ya está establecido por la ley. En la cuestión del problema, yo les voy a dar las cantidades, ustedes lo único que van a tener que hacer es sustituir las cantidades dependiendo de la fórmula que vayan a implementar, o sea, es lo único. Normalmente, como se maneja en un pedimento, así como lo estás diciendo, Eduardo, en ese aspecto, pues obviamente nos basamos en las leyes que ya están establecidas y en los aranceles que ya están establecidos por los diferentes instrumentos, en este caso, que obviamente nos van a regular la importación de las mercancías. Pero en estos casos específicos, obviamente para no entrar en detalles en cada una de las leyes y todo ese show, obviamente pues yo les voy a dar las cantidades y los porcentajes y ya ustedes se van a encargar de calcular. Entonces, les mencionaba, para calcular el DAI, que es el primer impuesto que debemos de calcular, ¿sí? Obviamente tenemos la fórmula aquí está del DAI. ¿Cómo calculamos el DAI? Nos dice que es el CIF por el TC por el porcentaje de DAI en ese aspecto. Entonces, aplicamos. ¿Cuánto tenemos en este caso de CIF? Son 100. Aquí está, son 100. Luego lo vamos a multiplicar por el TC, que son 225. Aquí está, obviamente. Obviamente cuidamos la ley de las operaciones también, porque si no nos varía el resultado. Yo lo que les recomiendo aquí que vayan haciendo una operación y le den igual. Hay veces que si ponemos toda la operación de corrido sí nos da el resultado, pero hay veces que varía. Ya se los digo por experiencia porque ya ha pasado. Ok, después la fórmula nos dice que vamos a multiplicar por el porcentaje de DAI. El porcentaje de DAI es el 5%. Podemos ubicarlo directamente como un 5% o la forma que yo recomiendo hacerla es que los porcentajes los dividamos entre 100 y pongamos la parte fraccionaria, en este caso decimal, que si 5% lo dividimos entre 100, nos arroja un 0.05 y es más fácil multiplicar que estar multiplicando y sacando los porcentajes en ese aspecto. Entonces, 100 por 225 por resultado de eso por el 0.05 y nos va a dar como resultado en 1125. Ese es la primer resultado que tenemos en cuestión de DAI. Ese es el primer impuesto que vamos a pagar. Después, el segundo impuesto que tenemos que sacar, el SC. Aquí tenemos el selectivo de consumo. ¿Cuál es la fórmula? El CIF por TC y luego le vamos a sumar el DAI. O sea, el DAI, no porcentaje, ojo con eso. Es el DAI y luego lo vamos a multiplicar por el porcentaje de SC.
Entonces igual, 100, que es el CIF, por el TC, que son 225, le sumamos el DAI que acabamos de sacar, que fue 1125, que aquí lo tenemos. Al resultado de ese lo vamos a multiplicar por el porcentaje de SC, que es un 15%. Si lo dividimos entre 100 nos queda 0.15. Todo eso nos da como resultado 3,543. Ok, ya llevamos 2. Luego nos pide la ley del 6946. La fórmula nos dice que es CIF por TC por el porcentaje de la ley. Entonces, nuevamente tenemos el CIF, que son 100, por TC, que son 225, por el porcentaje que aquí les mencioné, que es el 1%. Si el 1 lo dividimos entre 100 es 0.01. Aquí está. Entonces, todas esas realizamos las operaciones y nos da como resultado 225. Después tenemos un impuesto de ventas. La fórmula nos dice que el impuesto de ventas es igual al CIF por TC más el DAI más CS más el resultado de la ley 6946 por el impuesto de venta. Entonces tenemos nuevamente el CIF, que son 100 por 225 más la cantidad de DAI que tenemos aquí, 1125, más la cantidad de SC, que son 3,543, más la cantidad de la ley 6946, que son 225, y lo vamos a multiplicar por el 13%, que es el impuesto que yo les estoy dando, que es el impuesto de ventas. Si 13 lo dividimos entre 100, nos da 0.13. Y obviamente realizamos todas las operaciones y nos va a dar la cantidad de 3,561. Para sacar el impuesto total que debemos de pagar, de que debemos de cubrir, obviamente vamos a sumar todas las cantidades que nos arrojaron estas operaciones. Vamos a sumar el DAI, el SC, ley 6946 y el impuesto sobre ventas. O sea, hace 1,125 más 3,543 más 225 más 3,561 y nos arroja la cantidad de 8,454, que es el total de impuesto que vamos a pagar. Ahora, ¿preguntas o dudas con eso? No, pero sí está un poco difícil, pero no, ninguna duda. Como quiera, les voy a compartir esta información para que ustedes lo vayan checando. Simplemente es ir siguiendo las fórmulas, ¿eh? No se la van a complicar. A la hora del examen, pues obviamente ustedes van a tener la oportunidad de sacar las fórmulas. Yo simplemente les voy a dar lo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 renglones, que son esta parte de aquí. ¿Sí? Y las fórmulas, pues obviamente ustedes las van a poder anotar. Una pregunta, bueno, eso cuando los aplican en la aduana, automáticamente eso se actualiza, ¿verdad? Porque como el gobierno cada sexenio cambian la reforma en el diario oficial de la Federación. Es correcto. Si hay alguna reforma, pues obviamente lo van a modificar y lo van a anunciar por el DOF, que es el Diario Oficial de la Federación, pero esto normalmente pues ya se hace, ya está calculado por computadora también, ya hay los programas adecuados. A veces hay un programa o normalmente a veces lo manejan por plantillas de Excel, pues obviamente ya está estipulado. Obviamente pues las variaciones y ya están estipulados los aranceles y ya deben de venir también en el pedimento para que pues ya se deben de estar cubriendo las cantidades adecuadas por parte de las agencias aduanales en ese aspecto. Pero si cualquier modificación, primero recuerden que obviamente se propone la ley y una vez que ya esté establecida la modificación, la reforma, se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación, si no tiene validez. Ya tiene validez hasta que se publique en el DOF. Ok, gracias. Ok, ¿alguna otra duda, chicos? ¿Cómo es el Yo, profe, por decir, estas cantidades que nos está poniendo el CIF, el TC, el DAI y esos porcentajes,
¿son fijos o varía de acuerdo al tipo de mercancía? Varía de acuerdo al tipo de mercancía, porque por ejemplo, a lo mejor si van a entrar refrescos, pues va a variar en comparación si entra ropa, y va a variar a comparación si entran zapatos, o sea, va a variar, esas cantidades varían, por eso esas cantidades yo se las doy para que ustedes simplemente apliquen las fórmulas, pero las Ok. cantidades son variables en este caso. Recuerden que hay una ley. En este caso hay una ley y mediante el Diario Oficial de la Federación todos los productos tienen una clave. Entonces, mediante esa clave, obviamente todas las agencias se van basando, ya identifican la clave, identifican todo lo que esa clave abarque, tanto productos como pueden ser sus derivados, y ya nada más checan el porcentaje de arancel, el porciento de arancel que se va a cobrar, pero es variable de acuerdo al producto, no es fijo. De hecho, la última reforma que hubo es en el sexenio de Peña Nieto. Fue la última reforma que se ha implementado. Déjenme. ¿Con eso tienen alguna duda? No. ¿No? ¿Seguros? Por el Classroom les voy a subir, yo tengo las últimas reformas con su código, en este caso, y obviamente los productos, yo tengo un PDF de eso. Se las voy a compartir en el Classroom para que ustedes, es como acervo cultural, por decir, para que ustedes estén enterados y estén familiarizados con ese tipo de cuestiones. Se los voy a compartir y ya ustedes le dan, los que gusten, obviamente, pues ya les dan una checada, una supervisión a esos aranceles en este caso y cuál es el porcentaje que se le otorga a los diferentes productos que importamos en su defecto. Ok, entonces en esto no hay ninguna pregunta, chicos. Como quiera, les voy a encargar tarea de eso para que ustedes vayan practicando. ¿No tienen dudas, comentarios respecto a eso? Aparte del que hizo Elizabeth, No. que hizo Eduardo, ¿no? ¿Nadie más? Los que están conectados. Profe, ¿me podría explicar a mí lo que pasa que estaba batallando con mi internet? Y pues con eso de lo que pasó de las tormentas y eso nos quedamos sin luz. Entonces ahorita acabo de arreglar mi internet y acabo de entrar. ¿Me podría Ok. explicar, por favor? Sí, claro que sí, no hay ningún inconveniente. Gracias. Yo les estoy proporcionando una tabla de fórmulas para calcular los diferentes impuestos que obviamente están en la importación. Tenemos para calcular TC, tenemos para calcular DAI, el selectivo de consumo que le denominamos SC, la ley 6946, y tenemos un impuesto de ventas también. Al momento de nosotros calcular todas estas operaciones y las sumamos, nos va a dar el impuesto total que vamos a pagar. O sea, por lo regular, hay algunas cuestiones que se manejan a nivel internacional y otras que se manejan, depende del país que les esté manejando. Hay unos que sí son estandarizadas y hay otros que son dependiendo del país. Entonces tenemos la fórmula del DAI. Aquí está, nos dice que es un CIF, que es un costo de insurance. Aquí lo tenemos, costo de seguros y fletes. Tenemos el TC también, que es el tipo de cambio. Y tenemos un porcentaje de DAI. En el selectivo también tenemos CF, CFI, tenemos un TC, va a sumar un DAI, lo vamos a multiplicar por el porcentaje de CS y así respectivamente en las otras dos fórmulas. Aquí yo les voy a dar estos datos, les voy a dar el CIF, les voy a dar un TC, les voy a dar el porcentaje que se va a cobrar del DAI, obviamente dependiendo de las mercancías, pero esos datos yo se los doy, yo se los proporciono. El porcentaje de SC, el porcentaje de la ley 6946 y el porcentaje de IB, que es el impuesto de ventas. Todos estos 2, 3, 4, 5, 6 datos yo se los doy
para que ustedes puedan calcular los impuestos correspondientes. Obviamente, ¿cómo calculamos el DAI? Aquí tenemos la fórmula del DAI. Para calcular el DAI nos dice que debemos de multiplicar el CIF por el TC y luego lo multiplicamos por el porcentaje de DAI. Aquí tenemos el CIF, que son 100, lo vamos a multiplicar por el TC, que son 225, y lo vamos a multiplicar por el porcentaje de DAI. Aquí aparece el 0.05, ¿por qué? Porque yo siempre les recomiendo en ese aspecto dividir el porcentaje entre 100 y nos da en decimales. Si lo dejamos así, a muchos, hay algunos que se les complica y otros que pues, obviamente pues, sí lo pueden sacar en porcentaje, pero simplemente para más factible y más rapidez, dividan todos los porcentajes entre 100 y ya lo multiplican. Entonces, 5 entre 100 es 0.05. Entonces, multiplicamos 100 por 225. El resultado lo multiplicamos por 0.05 y nos da 1125. Ojo, les digo, como recomendación les dije, hagan las operaciones, en este caso, una vez que hagan una operación, denle igual y luego realizan otra operación, porque hay en casos que si lo ponen todo corrido, no les da el mismo resultado. O sea, sí va a variar el resultado. Entonces, yo siempre les recomiendo, hagan una operación, pónganle igual y luego hagan la siguiente operación. Entonces, de esa forma sacamos el DAI. Luego tenemos el selectivo de consumo. ¿Cómo lo sacamos? Nos dice la fórmula que es el CIF nuevamente por TIC más el DAI, no porcentaje de DAI. Ojo con eso. Y luego lo vamos a multiplicar por el porcentaje de SC. Entonces tenemos igual el CIF, que son 100, por el TC, que son 225, le sumamos el DAI, o sea, el resultado que acabamos de sacar anteriormente, que son 1125, y luego lo vamos a multiplicar por el porcentaje, en este caso de SC, aquí está el porcentaje de SC, que es el 15%, si lo dividimos entre 100 nos da 0.15. Hacemos obviamente las operaciones correspondientes y el resultado nos va a dar en 3.543. Ya llevamos dos impuestos. Tenemos un tercero que es la ley 6946. ¿Cómo la sacamos? La fórmula nos dice que multiplicando el CIF por el TC por el porcentaje de ley. Entonces el CIF, volvemos a tener el CIF, que son 100, por el TC, 225, y tenemos el porcentaje de ley, que es 1%. 1% lo dividimos entre 100, nos da 0.01. Aquí está. Multiplicamos todas las operaciones y nos da como resultado 225. Ya llevamos 3 impuestos. Nos falta uno más. El impuesto de ventas, ¿cómo lo sacamos? Multiplicamos el CIF por el TC más el DAI más SC más la ley y todo lo después lo multiplicamos, en este caso, por el porcentaje de impuesto de ventas, que es el 13%. Entonces, volvemos a poner el CIF, que son 100, el TC 225, le sumamos el DAI, que son 1125, le sumamos en este caso el CS, 3.543, que fue el resultado que sacamos, le sumamos el resultado de la ley, 225, y lo multiplicamos por el 13% o en su defecto decimal por el 0.13. Nos va a dar como resultado 3.561. Obviamente para sacar el total de impuestos a pagar, pues simplemente sumamos todas las cantidades, 1, 2, 3, 4 cantidades, 1.125 más 3.543 más 225 más 3.561 nos da como resultado 8.454. Ok, ¿ya quedó más claro? Sí, profe, gracias. Ok, de nada. Sí, Ok. profe, gracias. Sí, de nada. Entonces, en cuestión de cálculos, ya no hay, creo que no hay ningún problema en ese aspecto. Obviamente siguen las fórmulas. Una vez que sigan las fórmulas, simplemente sustituyen los valores. Hay otro tema que se nos quedó en el tintero también, que es la cuestión del subsidio. Si ya tenemos aranceles, y recuerden que si tenemos un arancel muy elevado, podemos utilizar un subsidio. Obviamente el subsidio debemos de cuidar que no afecte, debemos de cuidar que ni
disminuya mucho, en este caso, el precio del producto, ni que lo alce tampoco también el precio del producto. Entonces, ¿qué es el subsidio? Nos dice que es una diferencia, obviamente, que cada gobierno es de diferente país, obviamente, pues es lo coloca un producto en un mercado y dice que puede ser por debajo de su precio regular. Nos pone un ejemplo aquí. Si el kilo de harina de trigo es colocado en un mercado subsidiado por un gobierno a un precio de 40%, por debajo de su valor regulado, ese 40% de diferencia es cancelado por el gobierno a los proveedores. Las principales características del subsidio son, en primer lugar, que es una figura usada por el gobierno. Segundo, se realiza con el único fin de que las familias necesitadas y de bajos recursos puedan acceder a ese producto. Un subsidio se aplica para estimular artificialmente el consumo o la producción de un bien o servicio y son los mecanismos contrarios, en este caso los impuestos. ¿Alguien de ustedes recuerda algún subsidio que tengamos o algún producto que tengamos subsidiado nosotros aquí en México? Obviamente el subsidio se utiliza para no encarecer el producto. ¿Por qué? Porque puede tener un arancel muy elevado y el costo puede ser muy elevado. No sé si recuerdan Como en el caso, profe, como en el caso de la gasolina que le aplican subsidio, no sé si me equivocaría si la quitarían o todavía lo volvieron a poner ese subsidio. No, sí, tienes razón. De hecho, la gasolina está subsidiada. Ese es uno de los productos que importamos que tiene subsidio todavía. Profe, la energía eléctrica también tiene subsidio, pero no sé si es aplicable en esta situación. Ok, sí, de hecho sí aplica, independientemente que no la importamos, no importamos energía, gasolina sí importamos, tiene subsidio, pero energía eléctrica en sí no importamos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tiene subsidio? Porque importamos materias primas que nos permiten, en este caso, transformar, manufacturar la energía eléctrica. Entonces, obviamente, si no el gobierno no le pone un subsidio, el precio de la energía eléctrica, en este caso por kilowatts, pues obviamente incrementaría el costo de producción, entonces sería muy elevado. Entonces, probablemente, pues, si de por sí es muy elevado el costo de energía eléctrica a comparación de otros países, obviamente a comparación de Estados Unidos, que la energía eléctrica es más barata, pues si no estuviera subsidiado por el gobierno, en este caso, pues sí se incrementaría mucho y a lo mejor probablemente pues tendríamos que volver a la época de las cavernas al usarnos con quinqués y con velas. O otra cuestión que es utilizar nueva tecnología, tecnología eólica, o en este caso también utilizar paneles solares también. Pero sí, esos dos, tanto la energía eléctrica tiene subsidio como la gasolina también tiene subsidio en ese aspecto. Entonces, el subsidio es muy importante porque permite a personas que no tengan muchos recursos, pues obviamente llegar a algún producto o algún servicio que les es benéfico y entonces en este caso el subsidio, ojo, el único que lo puede subsidiar algún producto o algún servicio es el gobierno, nada más, el gobierno del país, en este caso donde está entrando el producto. Ok, ¿alguna duda o algún comentario respecto a eso? No, ninguno. Ok, correcto. También nos dice, obviamente, que el Estado es el que implementa el subsidio. Suele otorgarse del Estado a las empresas privadas también, con el fin de evitar que posibles aumentos de tarifas lleguen a los consumidores finales de los productos o servicios que ellas proveen y así proteger la economía regional, principalmente en épocas de inflación. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros, obviamente, si el Estado no subsidiara, tanto la gasolina, por ejemplo, en el caso de México, como la luz, pues ¿qué pasaría? Muchas empresas pues quebrarían. ¿Qué es lo que está pasando con lo que va a pasar realmente una vez que obviamente ya se reincorpore normalmente la economía? Recuerden que hubo aumento en la energía eléctrica, el costo del kilowatt. Entonces, muchas empresas, pues obviamente, lamentablemente van a cerrar. ¿Por qué? Porque pues obviamente no tuvieron ningún ingreso durante estos meses de cuarentena
y llegan y obviamente pues tienen el incremento del alza de la luz. ¿Y qué es lo que pasa? Pues no van a tener ni de dónde pagar, entonces si no hace el gobierno otra cosa, si no aumenta el subsidio o si no apoya a esas empresas, las empresas lamentablemente van a tener que cerrar en ese aspecto. Nos dice que el subsidio es la diferencia entre el precio real de un bien o servicio y el precio real cobrado al consumidor de estos bienes o servicios. Se le puede poner subsidio al producto final o, en este caso, como se hace a la luz, a los productos que nos sirvan para manufacturar. Recuerden que no todos los productos, obviamente, pues llegan ya manufacturados. También tenemos materia prima, por ejemplo, de automóviles, llegan diferentes materias. En Puebla, pues está la fábrica, la manufactura de la Volkswagen, pero realmente, pues, obviamente de aquí sale el producto terminado, pero obviamente no son los productos directamente de aquí. Obviamente la Volkswagen lo importa de diferentes países donde la mano de obra es más barata y aquí obviamente pues se manufactura, se ensambla para tener el producto terminado. Así pasa con muchas maquilas también en la parte de la frontera, LG, Samsung, Panasonic, obviamente, donde ya están los diferentes, obviamente, los instrumentos, la materia prima y simplemente pues, se dedican a ensamblar, son ensambladoras para llegar a un producto final. Entonces, ya va a depender del gobierno a qué le otorga el subsidio, si en este caso al insumo de la materia prima o realmente al producto terminado. A lo que más se le tiene subsidio, les decía anteriormente, es a la agricultura. ¿Por qué? ¿Por qué se subsidia la agricultura? Porque si no se subsidiaria, obviamente incrementaría el precio tanto de las materias primas, en este caso fertilizantes, semillas, etcétera. Entonces, si no se subsidia, pues obviamente, pues a lo mejor los países no tendrían ni para comer en ese aspecto. Mande, Yosimar, ¿quieres aportar algo? Te escuchamos, Yosimar. Sí, profe, buenos días. Buen día. ¿Qué sería el subsidio directo? Que significa que el gobierno paga directamente una parte del servicio a alguno de los consumidores. Y el subsidio cruzado, que la empresa calcula su tarifa general, pero no cobra el mismo monto a todos los clientes. Y, por ejemplo, aquí dice que los subsidios tecnológicos, económicos, médicos para apoyo al campo y entre otras cosas como becas o subsidios de apoyo escolar. Es correcto, puede ser monetariamente en ese aspecto un subsidio, si puede ser monetario, o en este caso puede ser por medio de quitarles impuestos a las empresas, puede ser otro subsidio, o en este caso bajar a diferentes productos, o en este caso bienes o algún servicio, bajarle directamente en porcentaje también. O sea, se pueden manejar diferentes tipos de subsidios. Ok, les mencionaba que en la cuestión de la que todos los países están de acuerdo es subsidiar la agricultura. Obviamente para la agricultura necesitamos semillas, fertilizantes, pesticidas. Entonces, obviamente todo eso, si no se fabrica en un país, se tiene que importar. Entonces, si eso llega con un determinado costo alto, pues no vamos a poder cultivar adecuadamente. Entonces, todo ese tipo de cuestiones de la agricultura están subsidiadas. En México, realmente carecemos ya, la agricultura está por los suelos, sinceramente, se han quitado la mayoría de los apoyos. Una forma de subsidiar a la ganadería y la agricultura era
vales con tarjetas donde tenían vales para diésel, ya se quitó desde el sexenio de Peña Nieto, ya no hay, no existe. Ahorita se tiene la escasez de agua, no han implementado absolutamente nada en ese aspecto. Entonces, México sí tiene muy descuidado la relación, en este caso, de tanto en la agricultura, la siembra y como la ganadería también. Entonces, Profe, de hecho, perdón por la interrupción, sí, la vez pasada, usted es de aquí de la zona, ¿verdad? yo soy de Tampico. Ah, ok, sí, por la Lada. No sé si recuerda que hace cuándo fue cuando los agricultores y ganaderos de acá de Cuauhtémoc, de no sé dónde, hicieron un paro. Ajá. Era por ese motivo, porque estaban peleando los subsidios que les había quitado el gobierno. Es correcto. De hecho, ya no hay subsidios, o sea, ya no hay apoyo al campo. Soy de aquí de la región, de hecho sí tengo rancho también, por eso estoy enterado de esas acciones. Toda la parte norte de Veracruz lleva aproximadamente 3 años sin llover, las presas obviamente ya no hay. Se le ha pedido apoyo al gobierno en cuestión de subsidios y que haga otros movimientos, no lo han hecho. Viví en Reynosa lo que más se siembra en este caso es sorgo. Obviamente anteriormente, pues obviamente llevan boletas y lo subsidiaban en cuestión de el transporte y todo eso, cuando compran en las bodegas, obviamente el sorgo, ya no se subsidia el diésel, como les mencionaba, pues y obviamente sin esas cuestiones, pues qué es lo que pasa si el campesino no tuvo una buena cosecha o algo, pues no tiene de dónde invertir. A comparación de países como Estados Unidos, que si realmente por algún fenómeno natural pierdes tus cosechas, el gobierno automáticamente te subsidia todo, te da toda la infraestructura, te da todo, semillas si tienes que volver a sembrar, fertilizantes, te da todo para que vuelvas a recuperarte. Entonces aquí en México, desde un sexenio pasado, ya no ocurre eso, por eso el campo está en declive realmente. Entonces ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener que estar importando, pues en este caso, pues, diferentes frutas, verduras y toda la cuestión, y se va a encarecer el producto. Entonces, no sé si tengan algún otro comentario, chicos. Ahora sí, se nos va a cortar la transmisión. No, profe, todo quedó muy claro. Muchas gracias. Ok, no, gracias a ustedes. En este aspecto, seguimos en contacto por el grupo. Cualquier duda, yo como quiera les voy a estar mandando la grabación de esta sesión y les voy a estar mandando la presentación también para que ustedes la puedan ir checando. No hay ningún problema por eso. Gracias. Ok, muchas gracias, chicos. Que tengan, que resta el domingo, que tengan buen domingo. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Igualmente, profe. Cuídese. Hasta luego. Muchas gracias.